Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Ángel Hernández. Estoy como responsable comercial del área de resiliencia de Atalite. Quiero a nombre propio y a nombre de la compañía de Atalite darles la más cordial bienvenida por acompañarnos a nuestro cuarto webinar donde vamos a hablar de herramientas para la automatización de los planes de continuidad. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, nosotros consideramos como especialistas en la parte de resiliencia y continuidad de negocio que no solo basta tener documentado el plan de continuidad, sino apoyarnos de alguna herramienta que nos permita automatizar y darle continuidad a los planes en caso de contingencia y que no quede en una carpeta, en un escritorio de alguien estos planes. Antes de comenzar, déjenme presentarles a mi colega y amiga María Eugenia Medina, quien estará llevando este webinar de herramientas de automatización. Ella es Associate Business Continuity Professional, ABCP, cuenta con certificaciones de ISO 22301, así como de la 27001. Ella se desempeña como consultora de la práctica de resiliencia en Atalite y participa en el desarrollo e implementación de proyectos de continuidad de negocio para empresas públicas y privadas de diversos sectores. Cuenta con más de 4 años de experiencia en el área de consultoría y enfocada principalmente en el desarrollo de sistemas de gestiones de continuidad de negocio. Le doy la más cordial bienvenida a Maru, quien nos va a estar conduciendo el webinar. Y antes de arrancar, déjenme comentarles un poquito, para los que no nos conocen, un poquito de nuestra historia, quiénes somos. Somos una empresa que tiene más de 20 años de experiencia en temas de DRPs y continuidad de negocio. Nosotros arrancamos como una subsidiaria de la empresa Songa, una empresa norteamericana muy enfocada a los DRPs y continuidad de negocio. Posteriormente, Songa decide salir de México y en aquel entonces el que era el director general y quien es ahora dueño de Atalite, funda la empresa Atalite en el 2014. Prácticamente quedándonos con todos los clientes que manejaba Songa aquí en México y desarrollando de una manera más fuerte y exitosa la parte de continuidad y resiliencia. Como ustedes saben, la parte de continuidad lo que busca es que los clientes puedan manejar sus procesos críticos o recuperar sus procesos críticos en un periodo de tiempo para que no cierren como organización. El conocer estos procesos críticos de los clientes nos permitió como empresa desarrollar nuevas torres de soluciones para los clientes porque nos permitió conocer más sus procesos, más sus tendencias como empresas y se abrieron 2 unidades más, que es la de agilidad digital y mejora de servicios de tecnología de información, complementando el portafolio que tenemos como Atalite. Y con orgullo también les puedo comentar que el año pasado se inauguró nuestro nuevo centro de cómputo en Metepec. Tiene prácticamente 1 año de inauguración, tiene una certificación ICREA 4 y está dentro de un edificio que también fue diseñado para ser un sitio alterno. Es decir, cuenta con todo el ecosistema que requiere una empresa para poderse recuperar en caso de alguna contingencia. Aprovecho para abrir la invitación, quien quiera conocer aquí el edificio, estamos a escasos 30 minutos de Santa Fe, vale la pena conocerlo porque además estamos a una jornada laboral donde se puede ir y venir el mismo día, lo cual apoya a muchos de los clientes que se recuperan aquí. Entonces, sin más preámbulo, Maru, te dejo la sesión. Buenos días a todos y esperamos que este webinar sea de provecho. Muchas gracias. Muy buenos días, Ángel. Muy buenos días a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Un agradecimiento también a Atalite por permitirme llegar a todos ustedes para compartirles un poquito de mi experiencia en estos temas. Pero bueno, sin más, pues empezamos con este webinar. ¿Qué queremos lograr con este webinar? Bueno, en el ámbito en el que yo me desempeño, que es justamente la resiliencia organizacional y que es resiliencia al fin y al cabo, pues es esta capacidad de poder adaptarnos a los cambios que sufrimos, ¿no? Pero aparte de ese aspecto, organizacionalmente hay otros 2 muy importantes que debemos de contar, con los que debemos de contar cuando hablamos de resiliencia, y es justamente la preparación y la anticipación.
Y qué mejor anticiparse o prepararse para un evento que conociendo estrategias nuevas que me puedan ayudar justamente cuando tenga un percance y me ayude a llevar un mejor performance para poder recuperarme más rápido. Eso debería de ser un tema que todos deberíamos de conocer y, bueno, la finalidad de este webinar es justamente enfocarnos en ello. Entonces, acompáñenme un ratito y vamos a aclarar ciertos temas aquí. Primero que nada, al final del webinar, pues quiero lograr 3 cosas. Lo primero es que tomen conciencia de la importancia de la continuidad de negocio en su empresa. A veces, la verdad es que dejamos la continuidad del negocio para el último. No siempre le damos la debida importancia. Hay muchas empresas que son más bien reactivas que proactivas, ¿no? Y ya que pasa algo es cuando buscan al experto. Lo que podemos ver en esa situación y que vemos en la situación actual es que muchas empresas justamente están quebrando porque no prestamos atención o por un mal manejo en contingencia. Y pues eso pasa porque pues estamos inmersos en nuestro día a día, no volteamos a ver qué es lo que pasaría si un día llegamos a nuestra empresa y pues no hay oficinas, no tenemos a los especialistas o tal vez no tenemos a las aplicaciones, no sé, un proveedor crítico. Todo eso no nos lo ponemos a pensar y pasa muchas veces que entonces queda al final. Hay una frasecilla que utiliza mucho una compañera mía aquí en Atalite, una consultora que se llama Mariela Velázquez, y que me gusta mucho y utilizamos seguido cuando damos capacitaciones y concientización, porque es verdad. Y resulta que no sabemos cuándo va a pasar el próximo evento, no sabemos cuándo va a llegar esa catástrofe, pero lo que sí sabemos es que falta menos, ¿no? Entonces, bueno, todos deberíamos de ser conscientes de ello. El segundo punto es tener claridad en las ventajas que me puede aportar una herramienta de Business Continuity. Ahí los quiero llevar de la mano para que conozcan un poquito tal vez de la herramienta que nosotros utilizamos, pero también con ello que vean qué funcionalidades son las que van a hacerles o sumarles a sus estrategias ya hechas para poder implementarse. La tercera es definir justamente las características a tomar en cuenta cuando busco un software de continuidad. Con base en todo lo que vamos a platicar, lo que quiero buscar es justamente tener, que ustedes tengan esa visión de qué buscar, ¿no? En dónde buscarle y qué es lo que mi empresa necesita. Pues bueno, esta frasecita, creo que todos la conocen y más los que son fans del universo Marvel, ¿no? Un gran poder lleva a una gran responsabilidad, dicho por es el tío de Spider-Man, ¿no? Y es muy cierto, realmente si se te ha encomendado un trabajo como lo es justamente ayudar a tu empresa y a las personas que trabajan contigo a continuar operando después de un impacto, o una interrupción a tu negocio, pues implica muchísimas cosas. Es coordinación de personal, es coordinación justamente de que todos los procesos estén alineados, que haya mucho análisis previo. Todas esas tareas, pues realmente es una responsabilidad compartida. La continuidad, se oye como slang, pero la continuidad somos todos. Y finalmente, muchas trabas que luego tenemos al momento de hacer esa gestión de la continuidad, pues es que hay falta de compromiso del personal, hay falta de comunicación, falta de posiblemente de documentación. Hay muchas variables que a veces no nos ayudan en esa gestión y lo mejor sería que nos anticipáramos a esos hechos y pudiéramos tener alguna estrategia que nos ayudara a hacer más simple esa gestión, ¿no? A ayudarnos muchísimo para que cuando pase un evento, ¿no? Tengamos todo bajo control. Pero bueno, pues vámonos por partes, como dirían en la Buenos Aires. Primero que nada, vamos a ver cuál es la importancia de tener un sistema de gestión, ¿no? Porque eso es lo que vamos a buscar automatizar con la herramienta, el sistema de gestión. ¿Qué es un sistema de gestión o cómo se logra la gestión de la continuidad? Es mediante este sistema que es un proceso holístico que vamos a utilizar para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar la continuidad del negocio.
Esto se hace por un sistema vivo que nosotros llamamos el ciclo de mejora continua de Deming, que es el famoso PDCA, y que ustedes están viendo en la presentación, y que me va a hacer planear, hacer, verificar y actuar. ¿Eso en qué me va a ayudar? ¿O cómo es que por cada una de las partes voy a ir haciendo esto llevable? Pues primero establecer, al momento de planear nosotros establecemos el sistema de gestión. Ahí es donde nosotros analizamos y evaluamos qué es lo crítico para la empresa, cuáles son los impactos que me importan y qué es lo que pretendo proteger, ¿no? Entonces, una herramienta que nos ayude en ese análisis posiblemente pueda simplificarnos mucho nuestras tareas y ayudarnos a justamente conocer exactamente qué proteger, ¿no? Después tenemos la parte de hacer que pues en este ciclo vamos a usar para implementar los planes, ¿no? Para poder realizar estos planes de continuidad, de recuperación de desastres, de manejo de incidentes, de respuesta a la emergencia. Todos esos planes vamos a poderlos realizar y vamos a operar esos planes. Después la parte de verificación, que en ella podemos monitorear estos planes y también podemos revisar que todo vaya funcionando como nosotros lo planeamos, ¿no? Ya en este punto. Y después vamos a tener esta parte de actuación en la que vamos a mantener y mejorar nuestro sistema. Y todo esto tendría que ser unos procesos de gestión de mi sistema para mantenerlo vivo. Si todo esto lo hacemos de alguna manera organizada, pues mi sistema se va a mantener constantemente en mejora y cuando suceda un incidente, bueno, vamos a poder actuar sin mayor problema, ¿no? Pero a veces pasa que esta gestión es un poco tediosa, es de muchas personas, es de constante mejora y a veces eso no le ponemos foco y pues eso pasa cuando lo dejamos al final, ¿no? ¿Y qué pasa cuando normalmente no le damos el seguimiento debido? Bueno, hay una ley de Murphy que creo que todos conocen aquí, a todos nos ha pasado en la fila, en el tráfico, te cambias de carril y ya de repente el tuyo no avanza. Bueno, pues si algo puede salir mal, lo hará. Es más, saldrá de la peor manera, en el peor momento y de una manera que cause el mayor daño posible. Edward Murphy fue un ingeniero de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que tuvo que realizar miles de pruebas con pilotos y con la maquinaria que manejaban estos pilotos y pues le salía mal tantas veces y a veces por error humano, a veces la máquina de plano no quería, que bueno, se atrevió a inventar esta ley o bueno, a decirla y que se convirtió posteriormente en ley, pero yo creo que la manera de minimizar un poquito este daño que pudiera causar está en prepararnos y anticiparnos, como lo decía hace unos momentos, ¿no? Entonces, si esto les ha pasado, pues bueno, yo creo que deberíamos de estar pensando justamente en continuidad. Y es que lo que pasa es que hay muchas compañías que experimentan un desastre. ¿Y qué pasa con esas compañías? Para mí son datos altos, estos son datos muy altos. 43% no pueden recuperarse o nunca vuelven a abrir. El 51% terminan sus operaciones en los 2 años siguientes. Y el 6% sobrevive a largo plazo. Las compañías, y lo vemos de ahorita, o sea, estamos en una etapa en la que el 87% de pymes están perdiendo clientes a causa de la pandemia. No es algo que a lo que estábamos esperando, pero sí debimos de haber tenido las precauciones debidas y haber ejercitado nuestros planes de continuidad para poder ver hasta dónde podíamos llegar en contingencia. Tal vez algunas empresas pensaron estar en contingencia 1 o 2 meses, pero jamás nos imaginamos que íbamos a tener todo este tiempo, ¿no? Sin operar en algunos casos. Entonces, en base a esto, lo que sucede es que debemos de implementar estrategias y planes que a veces ni teníamos idea de por aquí que nos iban a suceder. Un ejemplo muy claro es, por ejemplo, en el 11 de septiembre. El 11 de septiembre, bueno, en primera, las aerolíneas no estaban preparadas para un atentado de esa magnitud. O sea, sus protocolos de emergencia jamás eran como el suicidio.
en este caso de los pilotos y los pasajeros. Eso no estaba en sus protocolos. En un edificio tan alto, pues tampoco, ¿no? O sea, tal vez había atentados, pero nunca se imaginaron que un avión se iba a estrellar. Y los edificios que, bueno, finalmente se vinieron abajo las torres, y los edificios que estaban aledaños a las torres, pues posiblemente eran boutiques, en algunos casos bancos, en algunos casos comercios que jamás te imaginarías que pudieras tú sufrir de un atentado, porque finalmente al derrumbarse las torres quedaron muchos edificios dañados y muchos edificios con escombros, entonces tuvieron que cerrar. El no poner foco en todo tu ambiente, en los riesgos que puedes tener, ya sean terremotos, temblores, tsunamis, etcétera, etcétera. Yo creo que eso no ayuda a que, pues, justamente en alguna catástrofe, pues, pueda seguir operando. Entonces, estos números son altos y habría que poner, entonces, foco en nuestros planes de continuidad. ¿Para qué sirve un plan de continuidad? Pues un plan de continuidad justamente es una guía de acciones que me van a ayudar para responder, recuperar, reanudar y restaurar. Esas 4 R son importantísimas y fundamentales para la continuidad de negocio. A un nivel predefinido, vamos a hacer todas estas actividades, a un nivel predefinido nuestra operación en el momento en el que se presente una interrupción y dentro de los marcos del tiempo aceptados. Ante una emergencia de cualquier índole, tener un plan de continuidad de negocio ayudará a reducir cualquiera de las pérdidas durante la contingencia y reanudar la operación rápidamente. No nos sirve tener, en muchos de los casos, un plan de continuidad que va a estar muy bonito, muy bien hecho, con todos los requisitos normativos, requisitos de la empresa, requisitos legales que nosotros tengamos, pero que esté en el cajón, ¿no? Y pues ahí estará muy bien, todo en orden, estamos cumpliendo, pero el cumplimiento no es continuidad. Y al momento en el que se presenta un evento, lo mejor es que ese plan ya haya sido ejercitado, ya haya sido conocido por todos y esté en un lugar en el que todos puedan acceder y conocer qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, bueno, justamente una herramienta de continuidad de negocio nos puede ayudar muchísimo en esos temas cuando se trata de tenerla a la mano y compartirla con el personal adecuado, con el personal crítico. Los componentes y contenidos de un plan de continuidad pues pueden variar de una organización a otra y también tener un nivel de detalle diferente, pero al menos todos deben de tener pues un objetivo, el cierto alcance de lo que voy a proteger, roles y responsabilidades de todas las personas que van a hacer que este sistema de gestión funcione. Esos roles y responsabilidades van a ser justamente personas que van a guiar estas acciones, ¿no? Y procedimientos ya sea de activación, de comunicación, estrategias de continuidad, ¿ok? ¿Por qué el uso de una herramienta? Bueno, tener un medio, como les decía, eficiente y eficaz, efectivo para distribuir la información adecuada al personal adecuado en un momento crítico es un proceso esencial en cualquier programa de continuidad. Ahí no hay más que ponernos a pensar qué es lo que pasaría si sucede un evento y mi personal no sabe qué hacer, ¿no? Entonces, tal vez el uso de una herramienta me pueda ayudar a mitigar ciertas fallas que tenga mi sistema, ¿no? Una de las decisiones muy importantes al establecer este sistema de gestión de continuidad de negocio es justamente determinar la necesidad o no de automatizar estas partes del proceso de gestión, ¿no? Y bueno, esto ¿por qué lo menciono o por qué lo digo? Porque pues también me ha tocado ver que hay muchas empresas pequeñas y muchas empresas grandes y las dos tienen los mismos problemas de gestión de su sistema. O sea, hay falta de comunicación, concientización, manejo de la documentación. Todo eso a veces no es tanto por el tamaño, sino por la conciencia que tengan las personas de que esto es importante. Entonces lo que les menciono es que las ventajas de tener justamente automatizados los planes es que existen diferentes teorías en que si mi empresa es muy pequeñita o mi empresa es
mediana todavía, pues tal vez todavía no hay necesidad de utilizar una herramienta. Pero finalmente yo creo que si ya tu empresa puede nacer con esa gestión y ayudarse de tal vez no el software más caro, pero sí un software que te apoye en esa gestión, pues es lo mejor. Conforme vaya creciendo la empresa, entonces podrás ir adquiriendo mejores herramientas o tal vez ir automatizando otras partes del proceso del sistema de gestión. Muchos tipos de herramientas, hay herramientas que me ayudan más, que se llaman como pre-evento, que es como la parte de planeación y la parte de diseño de mi sistema, en el que pues nada más vamos a tener ahí las utilidades de pues tal vez hacer el análisis de impacto al negocio y mantener ahí los planes actualizados. Hay otras que son como para manejar ya un evento en el que pueden irme llevando a través de un incidente, lo vamos a ir siguiendo y tal vez posiblemente después puedan hacer el reporteo de todo tu performance o lo que hiciste dentro de tu contingencia, y no obstante también hay unas que también te notifican durante la contingencia. El software de gestión de continuidad de negocio, ¿qué es? Pues está diseñado justamente para hacer que los procesos o estos procesos de nuestro sistema de gestión sean pues más fáciles de realizar. Las métricas y el cumplimiento de la planificación de la continuidad de negocio o la gestión sean más eficientes y eficaces. ¿Qué es esto? Pues que me van a ayudar a que los procesos estén pues prácticamente automatizados, que tú ya nada más le digas al personal, este es tu usuario, esta es tu contraseña, esto es lo que tienes que hacer en el sistema, así es como se realiza y lo tendrías que hacer cada cierto periodo de tiempo, ¿no? Actualizar es una de las partes fundamentales de un sistema de gestión y también la herramienta lo va a hacer, ¿no? Hay una herramienta que nosotros utilizamos y a las que pues los voy a introducir, se llama Assurance Continuity Management, que es un software para gestión de continuidad que fue realizado en primera instancia por SunGard. SunGard es una empresa, como ya mencionaba Ángel hace rato, en la que nosotros también estábamos pues fusionados, ¿no? En algún momento, y esta empresa se ha dedicado a la continuidad de negocio y a la recuperación de desastres por muchísimos años, y si la conocen, pues tiene un respaldo de mucho conocimiento y de mucha experiencia en ese ámbito. Ellos publican esta herramienta justamente para podernos apoyar en ese ciclo de mejora de nuestro sistema de gestión, para que sea más llevadero, para que sea más fácil, para que nosotros podamos tener o simplificar nuestra gestión y no hacerla tan difícil para que no sea viable tener un sistema de gestión, ¿no? Entonces, Assurance CM es una guía a través de la cual vamos a hacer la construcción de los planes de la organización, y no solamente eso, sino que vamos a poder establecer el análisis, desde la parte de análisis ahí, la parte de vía, el AR, y también la parte de incidents, en la que yo puedo llevar mi contingencia en la misma herramienta y poder hacer las notificaciones y en este caso el reporteo posterior cuando ya terminó mi evento. Ese es Assurance. Sin embargo, las secciones que tiene Assurance y algunas de las que ustedes deben buscar en su software de continuidad, si lo quieren muy completo, son algunas de las secciones que ven en la presentación. Y esas son, por ejemplo, la parte de Assessment, que en ella vamos a poder hacer la valoración y la evaluación de nuestros procesos y aplicaciones para poder justamente tener las bases de mi alcance en continuidad de negocio, mis procesos críticos, mis aplicaciones críticas. Y así, pues obviamente, definir qué impactos voy a tener si algo le sucede. Después, busquen tener una herramienta que les permita hacer la construcción ahí mismo de sus planes, ¿no? El llevar ahí los planes de continuidad que sean necesarios, como su plan de continuidad de negocio, el plan de recuperación de desastres, el plan de manejo de incidentes, plan de manejo de crisis, etcétera, etcétera. Todos ellos busquen una herramienta en la que puedan tener el concentrado de ellos para que también
puedan ser distribuidos a todo el personal indicado, que en este caso sería el crítico. Planeación, después de la planeación va la parte de incidentes y pruebas, es otra de las partes que también ustedes, se trata ya de que tal vez ya tienen sus planes bien establecidos y quieren probarlos, pues entonces podríamos tener en una herramienta esa parte en que podamos llevar esos planes a probarse y tener esta parte de la gestión del incidente y el testing para poder posteriormente ver si funcionó como nosotros queríamos o cómo debería de haber funcionado, ¿no? Podemos medir nuestro performance, nuestros tiempos y posiblemente con ello hacerle mejoras o correcciones a nuestro sistema. Finalmente, la parte de reportes también va a ser otra de las partes que me va a ayudar justamente a hacer esas mejoras, ¿no? Ahí me va a enfocar en qué estoy fallando, basados pues, en los mismos planes, en los eventos, en cómo manejé mi situación en ese momento. Pues todo ese reporteo es importante que ustedes puedan obtenerlo mediante una herramienta, ¿no? Y finalmente también la gestión de todos los registros críticos que sean manejados en ese software, pues es una opción viable, no todas la tienen. La gestión de tus activos críticos o tu CMDB de activos críticos debería de estar siempre actualizada para que si pasa algo sea yo quien sepa perfectamente dónde buscar o a qué proceso y a qué aplicaciones le estoy afectando, ¿no? Entonces, creo que la gestión de tus activos críticos debería de ser otro punto base para cuando buscas esta implementación de software. Finalmente, las notificaciones, que es una parte también muy importante en cuanto al software, tener comunicado al personal, que sepan qué hacer, en qué momento se activa un plan y en qué estás participando tú. Creo que eso es también algo en lo que debemos de poner foco. Finalmente, cómo funciona esta herramienta y cómo deberían de funcionar muchas de ellas es que esta gestión de activos críticos la van a utilizar justamente para hacer assessments, planes y pruebas de incidente. Mi base de datos tiene que tener a mis procesos, a mis empleados, las aplicaciones, infraestructura, localidades, proveedores, todo mis activos críticos deberían de alimentar estas fases de mi sistema de gestión para, como les decía hace unos momentos, tener mi sistema vivo, ¿no? Que no esté en un papel, posiblemente si ya no se actualizó o hasta el año que se actualice, si yo lo saco, tal vez me faltaba un mes para ya tener la actualización y todo mi personal ya no está, o tal vez varias personas importantes en mi modelo de gestión en roles y responsabilidades ya no se encuentran. Entonces, entre más actualizado, entre más lleno tengamos esta integración de datos, pues vamos a poder tener un mejor performance durante un evento. Y les quiero compartir algunos puntos clave de éxito para que su estrategia de software, independientemente si se trata de un software pequeñito o un software muy grande, pues puedan tener éxito. Y esto es que siempre haya un responsable de la gestión dentro de la empresa. Pueden ustedes decidir qué área lo sea, pero siempre tiene que haber algún responsable. La carga de información inicial es fundamental para los beneficios que la solución nos proporcionará. Y eso es que todos nuestros activos estén en la herramienta, esa carga sea simple y sencilla, no tengamos que estar haciendo esto un proceso tedioso para que, pues, toda la información esté actualizada. Como decía, actualización constante de la información y realizar ejercicios. Esto es importantísimo, realizar ejercicios o pruebas utilizando ya sea esta herramienta o cualquier otra que ustedes encuentren en el mercado. El realizar testing a sus planes creo que es algo primordial. Nunca sabemos si algo funciona si no lo probamos. Entonces hay que ejercitar estos planes.
Y finalmente, fomentar la cooperación interdepartamental. Eso es un punto clave porque, como les decía hace unos momentos, la continuidad somos todos. Hay áreas que se van a encargar justamente de mi análisis, ¿no? Del análisis del impacto al negocio. Hay áreas diferentes que van a estar realizando los planes de continuidad y tal vez otra área que está realizando el plan de recuperación de desastres, y tenemos que trabajar todos en conjunto para poder justamente lograr este éxito. Ahora nos vamos a ir con esta parte de preguntas y respuestas. Nos va a apoyar en esto Ángel. Ángel, ¿me escuchas? Sí, Maru, muchas gracias por la presentación. Yo rescato, la presentación muy valiosa, pero a mí me llaman la atención muchos puntos. Por ejemplo, en realidad, no, como comentabas, no sabemos cuándo se nos va a aparecer una contingencia. Y hay casos documentados donde la gente a lo mejor pensaba, las empresas pensaban que no iba a suceder nada. Y, por ejemplo, en el temblor de hace 2 años, hay un caso documentado de una empresa en un edificio que les impidieron el acceso por que el restaurante que estaba al lado tuvo fuga de gas. Y entonces, pues ellos no previeron, pensaban que podían entrar, y entonces se mueven a otro de sus edificios que estaba cercano, y resulta que está acordonada la zona porque tiene que entrar Protección Civil a revisar el edificio. Entonces, la importancia de en ese momento saber qué hacer, si el plan de continuidad está en un escritorio, como tú comentabas, pues sí, a lo mejor ahí se ve muy bonito en la oficina de alguien, pero es el momento en donde, utilizando la tecnología, que cada vez es más accesible, yo detono la contingencia y en ese momento se empiezan a disparar acciones a la gente que tiene que estar haciendo alguna actividad porque es un momento crítico para la empresa. Probablemente, a lo mejor soy financiera y yo no puedo pasar más de 2 horas sin cumplir algunos contratos, o soy de logística, que si dejo de cumplir ese proceso crítico, a lo mejor la empresa me demanda el cliente final, y es ahí donde viene a colación los datos duros que dabas, ¿no? Porque más de la mitad de las empresas que sufren una contingencia finalmente van a cerrar porque no estuvieron contemplando cómo manejar sus procesos críticos, ¿no? Entonces, creo que es muy importante este tema de la herramienta. Y por otro lado, Maru, quisiera comentar que están llegando ya preguntas y voy a aprovechar algunas de ellas también, Maru, para que pudiéramos platicar un poquito más sobre la herramienta. Y reiterarle a la gente que nos está escuchando que arriba a la izquierda van a encontrar una pestañita con un signo de interrogación por si quieren preguntar algo también sobre las herramientas o el tema de la automatización. Una de las preguntas que están llegando, Maru, es ¿quién debe ser el dueño? Que comentabas por ahí que debe ser de cooperación la herramienta, pero en realidad, ¿quién debe ser el dueño de la herramienta de continuidad? ¿El área de tecnología o el área de continuidad? Yo creo que aquí, aunque son tareas que son compartidas, el orquestador siempre va a ser justamente quien tenga la responsabilidad de la protección o en este caso de la continuidad, ¿no? En la empresa. Entonces yo creo que la batuta siempre es el equipo de continuidad, el team de continuidad, pero no es una tarea en la que vaya a estar solo, porque la gestión de la herramienta, estamos hablando de que se basa también en la gestión de en este caso de roles y responsabilidades dentro del sistema de gestión de continuidad de negocio, y hay áreas que van a participar o que tienen que participar en estos procesos, y pues se van a sumar justamente en actividades dentro de la herramienta, más yo lo que diría es que la batuta siempre la lleve el que tenga la experiencia de continuidad, ¿no? Para darle la importancia de vida. Correcto. Ok, Maru, gracias. Ya otra pregunta muy interesante. También dice, ¿cómo logro, en base a la experiencia de Atalay, cómo logro que la gente trabaje en equipo?
¿Cómo lograr que la gente... Pues esto es mucho un tema de concientización. Yo creo que todos somos parte de un mismo barco, ¿no? Y si algo le pasa al barco, pues nos pasa a todos. Entonces, hacer estas campañas de concientización de lo importante que es el personal, porque muchas veces pasa que tal vez el personal no está muy... con conocimiento de los planes y de qué es la continuidad de negocio y qué es en este caso, qué es el personal crítico. Y yo sé que todos son importantes en una empresa, todo el personal es importante, pero hay personal que es crítico y es que va a operar justamente mis sistemas que no pueden dejar de operar o que no tendrían que dejar de operar en el momento de un evento. Y hacer esa conciencia de que todos somos importantes, pero que también hay ese personal que debe de estar en un momento dado por algún evento, pues que se pongan esa camiseta, que mediante estas campañas de concientización sepan lo importantes que son. Muchas veces eso ayuda a que justamente se integren como equipo y puedan tener éxito en momentos pues difíciles, ¿no? En este caso, pues lo hemos visto también en muchas empresas que en esta contingencia la han brincado y la han sabido manejar justamente con ciertas estrategias, pero en el que todos estamos conscientes de que somos, pues somos uno, ¿no? Finalmente en una empresa. Correcto, y mucho de la experiencia que tenemos, Maru, es, o lo que te pide la norma, es que pruebes al menos una vez al año tu plan de continuidad. Sí. Yo creo que ayuda mucho a la compenetración de los equipos para que cada persona sepa lo que tiene que hacer y la importancia de cada una de ellas en ese tema de levantamiento de los procesos críticos para que la empresa no deje de operar y por lo tanto pudiera desaparecer, ¿no? Claro. Hay aquí la herramienta cuando mandas el escenario de contingencia, dispara a lo mejor que los directores tienen que reunirse, por ejemplo, aquí en el sitio alterno en Metepec y en una sala de juntas porque van a tener que tomar decisiones rápido. Y al mismo tiempo también gente de tecnología está aquí en el área del data center para levantar esos procesos críticos o estar pendiente de esos procesos críticos que se tienen que estar levantando. Entonces, el probar y también para complementar sobre la pregunta es, tenemos que probar y hacer que la gente trabaje en modo contingencia, ¿no? Hay que probarlo. Claro. Sí, el ejercicio de en este caso de las pruebas, o sea, de probar tus planes de continuidad, yo creo que es uno de los más importantes, ¿no? O sea, no hay manera de saber que algo funcione si no lo pruebas, entonces. Correcto. Maru, nos dio una pregunta de Manuel. Dice, ¿toda la gestión mencionada se puede hacer desde la herramienta para tener el sistema de continuidad vivo o la herramienta en qué parte entra? No, justamente la herramienta te va a ayudar en todos, bueno, una herramienta te va a ayudar en todos esos procesos, o tendría que, para la gestión de continuidad, tendría que ayudarte desde el proceso de análisis, en todo como mencionábamos, en todo tu ciclo de sistema de gestión de continuidad, pues está la parte de esa de análisis, la de la construcción de los planes, justamente las actualizaciones a toda mi información crítica y probar los planes también se pueden realizar mediante algunas herramientas porque te llevan la gestión de todo tu evento y también la mejora continua se hace justamente después de que ya realicé todo esto, tengo mis reportes, sé en qué estuve bien, en qué estuve mal y justamente se cierra el ciclo de mejora continua al poder ver mis resultados de estos planes, ¿no? De las pruebas a los planes. Gracias, Mara. Una pregunta, bueno, te felicitan por la ponencia y dice, ¿cómo sé si mi empresa necesita un plan de continuidad? Yo creo que todos necesitan, es más, hay planes de continuidad familiares, o sea, a ese grado.
yo creo que todos necesitamos un plan de continuidad. Empresa pequeña, empresa grande, uno como familia necesita un plan de emergencia a veces. Entonces, yo creo que todas las empresas necesitarían un plan de continuidad. A veces, como les decía en una de las láminas, los planes van a variar de organización a organización por el contenido, tal vez, bueno, en este caso, muchas de las cosas que pueda tener en alcance la empresa, pero pues básicamente yo creo que todas deberían tener un plan de continuidad. Por muy pequeñito que sea, tal vez eres una empresa muy pequeñita y tu plan va a abarcar un alcance tal vez pequeño, pero debe de existir. Digo, si quieren seguir operando en el momento en el que pase una crisis, pues debería de ser una buena práctica. Sí, correcto. No necesariamente a lo mejor tener todavía una herramienta si soy una empresa muy pequeña, o a lo mejor sí, todo dependerá mucho de la empresa. Nacer ya con la gestión no está de más, o sea, ya nacer con una herramienta que me ayude y que probablemente después pueda utilizar una mejor o más grande o que me lleve más procesos del sistema de gestión, pues puede ser el caso, pero pues podrían empezar por una herramienta pequeñita que te lleve cierta parte de la gestión del ciclo. Bien, hay otra pregunta, están llegando muchas preguntas. Dice, entendiendo que la herramienta puede notificar, ¿hasta cuántos usuarios puede manejar la herramienta? En este caso, hablando de Assurance, es una herramienta que puedes meterle más de 1000 contactos, o sea, en el que puedas transmitir estos mensajes, pues, de manera, por ejemplo, correo electrónico, SMS, llamada de voz, y cada persona o cada contacto puede tener varios puntos de contacto, o sea, tu celular personal, el celular de la empresa, tu correo personal, el correo de la empresa, tu teléfono de casa, para poder hacer que ese mensaje pueda llegar al receptor en este caso. Okay, excelente. Nos preguntan cuál es el promedio del costo de una herramienta para continuidad. Sí que esa yo la contesto, Maru, por ser más del área comercial. Pero mira, entendiendo también lo que comentabas ahorita, lo último de los usuarios, va a depender mucho de la cantidad de usuarios o de los planes de continuidad que tenga la empresa. Lo que sí es, y digo, yo aquí les pido, nos dejen sus datos, los contactamos, podemos revisar exactamente qué es lo que están requiriendo, ayudarlos y sobre eso poner una propuesta en la mesa. Es importante comentar también que actualmente las licencias, además de si la quieren comprar o comprar los derechos de uso, también está como servicio administrado. Entonces, es muy difícil poner un precio promedio porque hay muchas variantes que hay que evaluar, ¿no? Entonces, con todo gusto, si nos dejan sus contactos, les hacemos llegar la información, nos ponemos en contacto con ustedes. Una pregunta dice, ¿cómo ha afectado la pandemia en la mayoría de empresas con la reducción de personal crítico? Ah, ok. Bueno, en este caso yo creo que las medidas que hayan tomado ciertas empresas a nivel ya números por finanzas en la misma empresa, pues sí ha pegado, ¿no? En este caso, a la gestión de continuidad, porque personal crítico posiblemente en muchas ocasiones, o al menos los backups del personal crítico, pues tuvieron que dejar la empresa, ¿no? Y entonces pasa que cuando esto sucede también tendría que ser, en este caso, un escenario dentro de los mismos planes. No contar con el personal debería de ser un punto que siempre debemos de tener o tomar en cuenta ese escenario dentro de mis planes, ¿no? ¿Qué pasa si yo me quedo sin el personal que deba operar mis procesos críticos? Y muchas de las cosas que tal vez están pasando en pandemia es que esta salida del personal tal vez se dio unos meses después de la contingencia, ¿no? Y es que no supieron mantener o tal vez no siempre puedes operar, no todo el tiempo podrías operar en contingencia, hay que ver hasta cuándo es viable y con números y cifras y con los impactos bien medidos, qué es o cuáles son las medidas que debo de tener si ya no puedo operar tampoco en contingencia.
Hay un caso justamente del 11 de septiembre que hubo una empresa que se llama Lehman Brothers. Esa empresa estaba en una de las torres cuando cayó el primer avión, y en el momento en el que cayó, en este caso, quien estaba a cargo de la parte de continuidad no lo pensó dos veces, desalojó al personal. Para cuando se vino abajo la torre ya todo el personal estaba afuera, no hubo pérdidas. Y inmediatamente al otro día, por el efecto de sus planes de continuidad, empezaron a operar. Y empezaron a operar con personal que pues obviamente era crítico, y empezaron a levantar todos los procesos, etcétera, etcétera. Pero hubo un momento en el que pues ya no pudieron hacerlo de manera remota, tuvieron que meter a todo el personal en un hotel, en los, ¿cómo se llaman? Estos salones de un hotel. Ahí metieron a todo el personal y estuvieron ya trabajando en contingencia. Tampoco pudieron estarlo tanto tiempo, ¿no? Entonces ya tienes que hacer medidas para poder, finalmente seguir operando hasta donde, en este caso, el negocio lo permita. Y creo que esa estrategia estuvo bien para ellos, los salvó, ¿no? de la catástrofe, no como otras que también se pueden contar en el mismo evento, pero yo creo que ahí sería un análisis grande de tu plan, ¿no? De tener ese escenario en cuenta y con números en mano y con formulitas en mano, ver hasta dónde poder o hasta dónde puedes operar con esos números, ¿no? Muy bien, gracias, Maru. Yo creo que tenemos una última pregunta. Nuevamente les reitero, si requieren que vayamos a echarles una llamada para conocer un poquito más de sus inquietudes o dudas, con todo gusto les ponemos los correos de contacto y teléfonos para poder comunicarnos con ustedes. Esta pregunta dice que si ustedes venden la herramienta. La respuesta es sí, aunque no es que la vendamos nada más por venderlo. O sea, realmente sí queremos dar un servicio de consultoría donde nosotros podemos apoyarlos inclusive para ver si su plan de continuidad está correcto contra la norma, ¿no? O sea, mi plan está correcto, sí. Entonces sí, ya empezamos o podemos apoyar a documentar todo en una herramienta. ¿Por qué? Porque para nosotros el que tenga éxito una recuperación depende de que esté bien documentado un plan de continuidad. Entonces, sí te puedo vender la herramienta, no tendría ningún problema, pero preferiría primero revisar contigo que estemos trabajando sobre algo sólido de un plan de continuidad bien realizado. Te ayudamos a evaluar que esté todo realmente correcto, y sobre eso vemos qué se va a requerir como herramienta y ya se puede cotizar. Y bueno, prácticamente con esto cerramos el webinar. Le agradezco a Maru, al equipo de marketing, de operaciones de Atalay, que nos hayan apoyado para el evento, especialmente a Maru por toda la preparación de la información. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos a este webinar. Esperamos que haya sido de provecho, y reitero la invitación a que conozcan el sitio alterno aquí en Metepec y poderlos apoyar en cualquier requerimiento que ustedes tengan. Muchas gracias. Y buen día. Gracias a ti, Ángel. Muchísimas gracias a todos por sintonizar.